Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Soy el profesor Eric Eduardo Bobadilla Torres, que les va a enseñar el curso de Valores o Religión. Bueno, ya me conocen. Antes de dar inicio a nuestro primer tema por este medio, vamos a agradecer a Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir a Dios por cada uno de ustedes, especialmente por su familia, papá, mamá, para que el Señor siempre le dé la fortaleza y sobre todo la salud en estos tiempos. Pidamos también por todos los enfermos del mundo, especialmente por nuestro país. Ahora, dado inicio entonces a nuestro primer tema, vamos a ver de cómo leer la palabra de Dios. La palabra de Dios no es cualquier texto bíblico. La palabra de Dios no es cualquier lectura. Es sagrada. No, la palabra de Dios es no el mensaje que Dios nos quiere transmitir para un cambio de vida. Por eso nos dice lo siguiente, ¿no? El primer tema, ¿no? ¿Cómo leer la palabra de Dios? Entonces nos va a decir el concepto clave: con humildad y conscientes de que Dios nos habla en su palabra. Ojo, hay que ser humildes y consciente, saber de que Dios me habla por este medio. Muchas veces no somos humildes, decimos, no, yo ya sé los mandamientos, no, yo ya sé ya esa parábola del hijo pródigo, yo ya sé ya, ¿no?, el Padre Nuestro, y simplemente muchas veces nos quedamos en yo ya sé, pero no nos quedamos, ¿no?, para nuestra vida, no damos ejemplo de vida. Entonces aquí me está diciendo, sé humilde y consciente de que Dios te habla cada día, que cada lectura de la Biblia nos da un mensaje nuevo, ¿no?, para ser mejores. Por eso, hay 5 pasos para leer la palabra de Dios, que nos van a ayudar a comprender el mensaje de Dios, ¿no? Nos va a ayudar a comprender el mensaje de Dios. Por ejemplo, nos dice el primer paso es invocar al Espíritu Santo, ¿no? Invoquemos al Espíritu Santo antes de leer la Biblia, ¿no?, con una pequeña oración. ¿Por qué es importante invocar al Espíritu Santo? ¿No? Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ilumíname para poder entender y comprender este mensaje que Dios me quiere decir por medio de su palabra, para que nos ilumine, que llene nuestro entendimiento y sobre todo que no esté en nuestro corazón para poder, ¿no?, aceptarlo, ¿no?, en nuestra vida. Otro punto importante también, para pedirle que derrame sus carismas y frutos que Él suscita mediante, ¿no?, la lectura, ¿no?, de la palabra de Dios. ¿Cuántos frutos nos regala, ¿no?, si invocamos al Espíritu Santo o comprendemos el mensaje de Cristo, ¿no? El fruto del amor, de la bondad, el fruto del perdón, ¿no?, que nos puede ayudar a nosotros cada día a ser mejores, ¿no? Por eso el segundo punto nos dice lo siguiente, ¿no?, leer. Una vez que invoque al Espíritu Santo, vengo, ¿no?, al siguiente que debo hacer, leer. ¿Y cómo debo leer la palabra de Dios? Debo leer despacio, otro punto importante, humilde, y ver qué me dice. Despacio debo leer la palabra de Dios. Imagínense, ¿no?, que yo les lea la palabra de Dios. Tengo el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, nos dice lo siguiente. Escuchen, ¿eh? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Respeté este paso o no respeté ese paso de leer despacio? No he respetado. Pero si yo leo despacio, voy a entender y comprender el mensaje de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora sí creo que me entendieron. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuán importante entonces es el segundo paso, ¿no? Leer despacio la palabra de Dios y humildemente, ¿no? Ser, ¿no?, reconocer de que yo soy una criatura y que tengo un creador. ¿Me entiendes? Y ver qué es lo que me dice, ¿no? De qué trata el texto, ¿no? Quiénes son los personajes, ¿no? No sé qué están haciendo, en qué tiempo están, ¿no? ¿Dónde sucede esto? ¿Para qué? Para que me ayude a mí, pues, ¿no? Ubicarme, ¿no?, ahora en mi mundo actual, ¿no? Hacer una comparación quizás con mi actualidad. Por eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2654, nos dice lo siguiente. Buscad. ¿Quieres buscarlo a Dios? Sí, lee la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. ¿Quieres encontrarlo a Dios?
Sí, medita su palabra, interpreta en tu vida, ¿no? En tu vida. ¿Quieres llamarlo a Dios? ¿Quieres conversar con Dios? ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Y solo así, si hacemos estos pasos, leemos, ¿no? Meditamos y oramos a Dios, vamos entonces a encontrarlo a Dios. O Dios, ¿no? Se abrirá por la contemplación. Dios se manifestará. De lo contrario, no va a ser, ¿no? No va a serlo. Otro punto importante me dice, ¿no? El tercero, meditar. Cuán importante también este paso, ¿no? Meditar la palabra de Dios. Cuando nosotros nos referimos a meditar, nos dice, se refiere a que la palabra de Dios en relación con mi vida, ¿no? Conmigo mismo. Leo la palabra de Dios y digo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero cambiar? Conmigo mismo, ¿no? Ya que la palabra de Dios tiene la cualidad de interpretar mi propia vida. Cada mensaje de Cristo, ¿no? Tiene un mensaje para mí, tiene, ¿no? Algo que me va a motivar a mí, ¿no? A interpretar mi propia vida para poder cambiarlo quizás, ¿no? Por eso a través de un personaje, una palabra, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me está diciendo a mí? Ah, que sea más generoso. Ah, que debo perdonar. Ah, que debo amar. Ah, que debo ser obediente a mis padres. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué quiere que cambie o que haga en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Ah, quieres que sea un buen hijo de Dios. Ah, quieres que sea una buena persona. ¿Te das cuenta? Por eso es importante meditar e interiorizar, ¿no? Su mensaje en nuestra vida. El cuarto punto nos dice lo siguiente, ¿no? Orar. ¿No? Hay que orar, ¿no? Hay que entrar en oración con Dios para que Él nos hable y revele lo que no hemos captado para nuestra vida. Muchas veces leemos la palabra de Dios, no estamos meditando y no captamos. ¿Qué me quiere decir, Señor? No entiendo. Pues, Señor, en la oración es el momento de que lo pidas, ¿no? Que te dé, ¿no? Ese entendimiento para que te revele qué es lo que quiere de ti. Además nos dice pedir que nos perdone y nos ame, nos sane y nos renueve, nos anime y nos fortalezca y sobre todo nos dice que habite, que entre en nuestra vida y en nuestro corazón, que Él se quede. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros demos testimonio de vida. Por eso es importante entonces. Y en la oración pues nosotros vamos a adorarlo a Dios, a alabarlo a Dios y también lo vamos a agradecer por todas las maravillas que Él nos da y lo vamos a pedir, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa? Que revele, ¿no? ¿Qué quiere de nuestra vida? Y otro punto importante, lo pedimos también por nuestras necesidades que necesitamos como hijos suyos. Otro punto importante me dice, el paso 5, nos dice que este es el más difícil muchas veces, este paso, que es vivir. ¿Y qué vas a vivir? Vas a vivir el mensaje que has aprendido. Muchas veces llegamos hasta el cuarto y el quinto lo dejamos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos dice en la primera carta de Juan 2:16, ¿qué nos dice? Quien dice que permanece en Él debe vivir como vivió Él. Si tú dices que eres hijo de Dios, vive como hijo de Dios. Si tú dices que eres un discípulo de Cristo, vive como discípulo de Cristo. Si tú dices que tienes un papá o una mamá, entonces vive como hijo de tus padres, de tu madre, ¿no? En obediencia a ellos. Entonces, eso nos pide, ¿no? Que seamos, ¿no? O que demostremos, ¿no? Lo que somos, ¿no? De lo que hablamos. Por eso nos dice la lectura en oración y comprensión. Si hacemos una lectura en oración y comprendemos el mensaje que nos quiere decir, entonces la palabra de Dios nos va a conducir sinceramente al amor, ¿no? Nos va a conducir ¿a dónde? Tres cositas importantes. Primero, al amor. Luego, nos va a conducir, ¿no? A la conversión. Porque si amamos, tenemos que ¿no? Cambiar de vida. ¿Para qué? Para dar testimonio de vida, para dar testimonio del mensaje de Cristo, para dar testimonio, ¿no? De que sí, ¿no? La persona puede ser diferente, de que sí la persona puede ser cada día mejor, dar testimonio, ¿no? Y invitar al mundo entero que cambien de vida. Por eso es importante entonces vivirlo. Y esto muchas veces nos cuesta.
dar testimonio de la vida de Cristo, pero dando testimonio, no solamente hablando de la palabra de Dios, sino con mi propia vida. Entonces es eso. En resumen, quiero que ustedes no se queden con esto, ¿no? La pregunta será, pues, ¿por qué es tan importante leer la palabra de Dios? ¿No? ¿Por qué es tan importante aprender ello? ¿Por qué? ¿No? ¿O cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Por qué? Entonces, invocando al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ilumine. Debemos leer, ¿no? Despacio y humilde. Meditar la palabra de Dios para interpretar mi vida, ¿no? ¿Qué quiere decir en mi vida? Cambio de vida, ¿no? Orar para también pedirle ahí al Señor, adorarlo, alabarlo, agradecerlo y pedirlo, ¿no? Otro punto importante, vivir. Tenemos que vivir en amor, porque el amor me va a llevar a ser una persona distinta, a la conversión. Y esa conversión significa que soy una persona nueva. Entonces, ¿no? Dar testimonio. Como dirá San Pablo, ¿no? ¿Qué dice San Pablo? ¿No? Es Cristo que vive en mí, ¿no? Yo anuncio simplemente lo que Él me dice, ¿no? Porque Él es quien habla por mí. Entonces nosotros también digamos lo mismo, ¿no? Es Cristo que vive en mí. Y por eso doy testimonio de la vida de Cristo. Muchas gracias. Lo desarrollan esto en su hoja aplicativa, lo descargan, ¿no? Muchas bendiciones a sus hogares, a su familia. Les espero la próxima semana. Bendiciones.